Vamos a ver este tema el día de hoy del gozo y les pido si pueden abrir sus Biblias. Estamos ahí en Gálatas. Gálatas 5:22. Leemos y oramos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos descansar completamente en la obra que tú has hecho y gracias te damos por ello, gracias porque hoy podemos también ver este otro tema, Señor, y saber que tú tienes, Señor, cuidado de cada uno de nosotros y permítenos, Señor, tener ese gozo, Señor, ese gozo que solamente tú nos puedes dar y te alabamos y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gozo, ¿no? ¿Quién se considera una persona contenta? ¿Ok? Como dirían, pues nada más díselo a tu cara, ¿no? Al de al lado, voltea a ver al de al lado y ¿sí será cara de gozo o mejor ni volteas porque te vaya a dar un pellizco, ¿no? El gozo debería de ser esa parte del fruto que sea un distintivo como cristianos, ¿no crees? Hace 8 días vimos el amor, hoy vamos a ver esta otra parte del fruto que es gozo. Y no es este gozo de cuando gana tu equipo, ¿no? No es este gozo pasajero, no es este gozo de cuando algo te sale bien y te sientes contento, cuando te dan un ascenso, que no está mal, ¿no? Que sientas alegría. El detalle de este tipo de gozo y de alegría es que es pasajero, es momentáneo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando pierde tu equipo? Pues ya el gozo se te fue y hasta avientas la tele, ¿no? Y la pantalla, ¿no? O cuando no te salen bien las cosas. Pero hoy vamos a ver que ese gozo nos debe de distinguir como hijos de Dios. Que te volteen a ver de pronto y que puedan decir, tiene la marca de un hijo de Dios, que es gozo. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús? Le dijo que le iba a dar de beber, ¿de qué? De esa agua viva de la cual nunca iba a tener, ¿qué? Sed, ¿no? Cuando estamos en la presencia de Dios, van a haber pruebas, dificultades, o incluso no va a haber pruebas ni dificultades, pero ese gozo debe ser algo característico de un cristiano, de alguien que depende completamente de Dios. Y este gozo no nada más es pasajero, sino es un gozo que a pesar de las cosas puedas decir, gracias Dios. La palabra gozo aparece en la Biblia más o menos unas 150 veces y ya combinado con gozoso y gozar más de 200 veces. El diccionario bíblico dice que el gozo es el fruto de una relación correcta con Dios y no es algo que la gente pueda crear por esfuerzo propio. La Biblia distingue del gozo del placer. Y es esto, ¿no? O sea, el gozo no es algo que nosotros podamos producir, porque si es algo que nosotros podemos producir, es algo que está basado solamente en lo que sentimos en ese momento. ¿No te has parado y de repente te sientes bien animado y hasta empiezas cantando y vas todo animado y pasa algo y ¡chin!, se te borra, ¿no? Ese gozo que traías. Porque a veces nuestro gozo está basado en lo que vemos, en lo que sentimos. Pero el gozo que nos da Dios, ese no está basado en las circunstancias. Ese está basado en Él.
Dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta palabra regocijaos, no sé si esté bien pronunciada, es del griego yairomen, que dice regocíjate, ponte contento, deleítate. ¿Qué te pone contento? ¿Qué te deleita? Y esta palabra, esta frase que estamos viendo ahorita, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, puedo ver que hay un verbo, un adverbio y una frase. ¿Cuál es el verbo? Regocijaos, ¿no? Pero es un verbo imperativo, ¿no? Es algo que tienes que hacer, es regocijaos. Dice, es un verbo imperativo que no es opcional, sino es regocíjate, o sea, ponte contento. De repente podemos decir, híjole, pero no estás viendo mi circunstancia. Pero hay un adverbio. ¿Cuál es el adverbio? ¿Cuál? Ya se nos olvidaron las clases de primaria y secundaria, ¿verdad? ¿Cuál es el adverbio? Siempre, ¿no? Y siempre no es de vez en cuando, siempre es todo el tiempo, ¿no? Pero la frase clave es la siguiente, ¿en dónde debe de estar? Dice, regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Esa es la frase correcta o esa es la palabra que cambia todo. ¿Dónde va a estar nuestro gozo? En el Señor. Es donde va a estar nuestro gozo en el Señor y entonces vamos a poder estar contentos a pesar de las circunstancias. Y sé que de pronto vamos a decir, híjole, es que no conoces mi situación. Pero ¿sabes quién sí la conoce? Dios. Y Dios siempre va a estar contigo todo el tiempo. Para experimentar el gozo, necesitas conocer primero a Dios. Si no hemos conocido a Dios, difícilmente vas a poder conocer el gozo que solamente Dios puede dar. Porque el gozo no va a depender de lo que nosotros vemos, hagamos o hacemos, sino de lo que Dios hace. ¿Has intentado decir, hoy no me voy a enojar, hoy voy a estar contento? Es más, ni los domingos que venimos para acá lo logramos. Luego, ¿qué pasa? Nos enojamos, ¿no? Algo puede pasar y nos puede poner triste desde que no prendió no sé, si te vas a peinar, las tenazas no prendieron, la plancha no sirvió. O sea, pueden pasar miles de circunstancias y de pronto nuestro gozo, ¿qué puede pasar? Se puede perder, ¿no? Porque es un gozo que a veces tenemos solamente momentáneo. Pero hoy vamos a ver ese gozo que solamente nos da Dios y lo voy a dividir yo en 6 puntos. ¿De dónde obtenemos el gozo? ¿Cómo podemos permanecer el gozo? ¿Y qué nos puede quitar también el gozo? El 1 dice, solo hay gozo en su salvación. Salmo 51:12, está David, en la parte que había pecado. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó un momento que dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿De dónde viene el gozo? De la salvación. Esa es la primera parte donde vamos a sentir gozo. Y es este otro texto en Juan 3:16, que no lo sabemos seguramente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdas el día que aceptaste a Jesús como tu Salvador? Creo que es algo que cada uno de nosotros sin duda lo recordamos mucho. ¿Y sabes por qué lo recuerdas? Porque cambió tu vida completamente.
venías cargado, venías cargando algo que ya no podías soportar. Y ese día sentiste cómo fue liberada esa carga que estaba en ti. ¿Te acuerdas de ese día? Muchos tienen esta parte que le llaman tu primer amor. ¿Recuerdas ese primer amor? El día que dijiste, Dios, te acepto como mi Salvador, que perdonó tus pecados, que te libró de ellos. Y entonces obtuviste ese gozo que solamente Dios te puede dar cuando fuiste salvo. Y solamente en Él lo podemos obtener. Y esa es la primera vez que podemos obtener el gozo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Si hoy no lo has hecho, hoy es tiempo de poderlo hacer. ¿No has experimentado nunca el gozo de Dios? Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. ¿Recuerdas todo lo que hemos visto en Gálatas? No se trata de lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace. No se trata de cumplir las leyes, no se trata de cumplir mandamientos, sino se trata de ¿qué? De creer en la obra que ha hecho Jesús en la cruz. Y esa va a ser la primera vez que vamos a sentir ese gozo de saber que Jesús cambió nuestra vida completamente. El segundo punto, solo en Dios hay gozo. Ya vimos que hay gozo en su salvación, pero también hay gozo en Dios. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu, ¿qué? En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. Delicias a tu diestra para siempre, ¿no? ¿En quién vamos a tener gozo? En Dios. ¿Y cómo lo vamos a tener? Pasando tiempo con Él, en su presencia. De otra manera, no lo vamos a tener. Vamos a tener quizá una emoción de alegría, de estar contentos, pero nunca como Jesús le dijo a esta mujer samaritana, que van a correr ríos de agua viva dentro de nosotros. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué te deleita? ¿Qué te gusta? ¿Has sentido ese deleite de cuando algo te gusta y lo puedes hacer y disfrutar? ¿Y cómo te sientes cuando lo puedes disfrutar? Te sientes bien, ¿no? Ahora imagínate el gozo de Dios todo el tiempo en tu vida, todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pasar tiempo con Dios. Lo hemos oído varias veces aquí, nos los han compartido, nos los han predicado. Si has estado en discipulados, en navegantes, te lo han dicho. Si has estado en el instituto, te lo han dicho, ¿no? La única forma de tener ese gozo es pasando tiempo con Dios. Y me dirás, oye, pero es que no has pasado lo que yo he pasado. Y el tercer punto, el gozo en la prueba o dificultad o en la tristeza. ¿Has estado en alguna de estas tres cosas? ¿En prueba? ¿En dificultad? ¿En tristeza? Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos. Y no es que Dios diga, ay, lo voy a hacer pasar por tristeza para que vea qué se siente. No. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Y sé que lo lees y lo leemos y es fácil leerlo, ¿no? Pero ¿qué tal en la prueba? En la prueba puedes decir, estoy bien contento. Y no es lo que, o sea, Dios no quiere que andemos por la vida sonriendo, felices y pensar que no pasa nada, ¿no? Hay pruebas, hay dificultades, hay tristeza. Dios lo sabe.
pero también Él sabe que Él va a estar con nosotros. Él no nos deja solos en la prueba. De la pandemia para acá se me quedó muy grabado Isaías 43, del 1 al 4, que dice que aún en medio de la prueba, aunque sientas que el agua te está abnegando, ¿te has sentido así? Que de pronto ya sientes que te está abnegando el agua. Dice, aunque pases por fuego, no te quemará. Y dice, porque yo estaré contigo. No dice que nos va a quitar de ahí, sino dice, yo estaré contigo. Y por eso podemos tener ese gozo, porque podemos descansar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para hacer eso necesitamos pasar tiempo con Dios. Cuando pasas tiempo con Dios, sabes quién es tu Padre y te avientas. No sé hasta qué edad tus hijos se avientan contigo y los puedes recibir y atrapar. Yo tengo, mi hija más grande tiene 9 años, aunque creo que la de 7 podría pesar un poquito más. Pero la de 9, bueno, las dos están en las escaleras cuando voy llegando a casa y se avientan del cuarto o quinto escalón y me dicen, atrápame, ¿no? Y ya ahorita ya me empiezan ya me pesan un poco, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que cuando tú sabes quién es tu Padre, te avientas. O sea, va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero tú te avientas, ¿por qué? Porque sabes que es tu papá y ¿qué va a hacer tu papá? Te va a atrapar. Claro, si ya tienes un hijo de 15, 20 años, yo creo que si se avienta a tus brazos, yo creo que pues, se caen los dos, o te quitas y que él se caiga, no sé. Este pasaje también que dice la palabra, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. A esta parte se refiere. Que seas como niño y que puedas decir, mi Padre lo resuelve todo. Que puedas aventarte a sus brazos y decir, ¡ay, te voy! ¿No? El niño no piensa, híjole, mi peso más la velocidad y la masa. No. Él simplemente que agarra, se avienta, ¿no? Diríamos por ahí como gordito en tobogán, ¿no? O sea, se deja ir, ¿no? Así es como debemos de confiar en Dios. Pero ¿qué pasa? De pronto vemos las circunstancias, vemos las cosas como están y de repente es como de, no me aviento. Pero se te olvida quién es tu Padre. Segunda de Timoteo 4, 16, 18. Pablo está escribiendo, la mayor parte de las cartas de Pablo, ¿dónde las escribió? Las escribió en la cárcel. Estaba en la cárcel cuando escribió la mayoría de las cartas. Y dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo a su lado? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido abandonado? Dice, sino que todos me desampararon. ¿Te has sentido desamparado? ¿Estás pasando por prueba, por dificultad? ¿Y de pronto te has sentido solo? ¿Te has sentido abandonado? Pero hay algo que podemos ver cómo Pablo descansaba en Dios. Dice, no les sea tomado en cuenta. ¿Sabes? Estaba pasando una dificultad y en vez de decir, Dios, castígalo porque mira cómo me dejaron, dice, no les seas tomado en cuenta. Y esto solamente lo puede hacer una persona que está pasando tiempo con Dios.
Pero no tan solo está diciendo me desampararon, nadie estuvo a mi lado, dice, pero, ¿te acuerdas en la Biblia los peros? Los peros son increíbles en la palabra de Dios. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo a su lado? El Señor Jesús estuvo a su lado. Y me dio fuerza. O sea, no tan solo estuvo a su lado, sino también que le dio fuerza. ¿Te has sentido solo? ¿Desamparado? ¿Sabes? Dios está con nosotros. Y te va a dar fuerza para pasar la prueba. No te va a dejar ahí nada más así de que te acompaña y ahí te deja, ¿no? Así como de los que están ahí viendo la dificultad y en vez de ayudarte, pues nada más te están viendo. No, está a tu lado y te da fuerza. Está contigo. Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo dice, todos me desampararon, pero el Señor me dio fuerza. Y es algo que debemos de saber, que aún en las dificultades, en las pruebas, Dios estará con nosotros. Habacuc 3, 17 y 18, quizá también a veces hemos estado en una situación así. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Has pasado por carencia de pronto? ¿Has visto de pronto tu cartera y no hay nada? ¿Tu cuenta bancaria? ¿No hay nada? Es difícil. Y si tienes hijos, seguramente es complicado. Pero, ¿sabes? Veo también aquí esta parte. Y no es que Dios quiera que suframos y que entonces pues, le voy a quitar todo. No. ¿Te acuerdas de Job? Tenía todo y le fue quitado todo. Pero dijo, de oídas te había oído, más ahora. A veces Dios nos hace entrar en un desierto porque a veces quizá nuestra vida está puesta en las circunstancias, en lo que vemos, en lo que tenemos. Y de repente Dios nos lleva a esos desiertos para poder pasar ese tiempo con Él. Y a lo mejor hoy estás así, ¿no? Pero Dios está ahí con nosotros. Y termina diciendo esta parte, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación, ¿no? Otra vez, descansemos en Dios. Nuestro gozo no está en las cosas, en lo que vemos, nuestro gozo está en Dios. Y sé que puede ser difícil, ¿no? No es nada fácil cuando estás en prueba, cuando estás pasando un dolor, cuando estás en alguna dificultad. Pero ahí es donde Dios quiere que doblemos nuestras rodillas, y más que nuestras rodillas, nuestro corazón, y decirle, Dios, no puedo. Ya lo intenté así, ya lo hice aquí, ya lo hice por allá, no puedo. Ayúdame a depender de ti. Y entonces, ¿qué va a hacer? Él va a estar ahí a tu lado y te va a devolver el gozo de su salvación. Quizá no te saque de la dificultad, pero vas a ver que Él está ahí contigo. O puede ser que te saque de la dificultad y Él estará ahí contigo. Y tampoco quiero ser de pronto
Insensible en esta parte de que todos digan, pues sí, pero a lo mejor no has pasado lo que yo he pasado. Sí, seguramente. Pero ¿sabes quién sufrió y quién pasó todo? Jesús. Dice que Él experimentó el dolor y quebranto por cada uno de nosotros. Él llevó el pecado de cada uno de nosotros. Él sabe por lo que estás pasando. Él no se ha quedado tan solo ahí mirándote. De pronto podríamos pensar eso porque nosotros quisiéramos no pasar la dificultad. Nosotros quisiéramos no quedarnos ahí. Pero hay veces que tenemos que pasar por esa parte. ¿Para qué? Para que podamos voltear y decir, Dios, ayúdame a depender completamente de ti. Y entonces vas a tener ese gozo. Y tampoco quiero ser insensible de pronto con personas que quizá tengan un tema químico en su organismo, ¿no? Pero de ellos también Dios tiene misericordia. Y a lo mejor para ellos puede ser complicado porque es un tema físico, pero sabes, Dios no se ha olvidado de nadie, ¿no? Dios está al pendiente de todos. Y el punto 4, algo que nos puede quitar el gozo. ¿Y qué nos puede quitar el gozo? El pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos quita el gozo. El Salmo 51, creo que los he traído un poquito con varios versículos. No íbamos a ver verso a verso como normalmente estamos viendo, sino era un tema específico. Y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Decíamos al principio que para poder tener ese gozo, ¿qué necesitabas? Creer en el Señor Jesús. A lo mejor creíste y has caído en pecado. Y este salmo lo escribe David y lo escribe en un momento bien complicado para su vida. Y es David, ¿no? El hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Pero él está diciendo, solo contra ti he pecado. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. Si hoy estamos en pecado, decir, Dios, perdóname. No tan solo se quedó David en decir, he pecado, sino en decirle, perdóname, contra ti he pecado y quiero ser el limpio. ¿Y qué dice después? Dice, y él confiaba y decía, y será borrado y seré más limpio que la nieve. No sé hoy por qué estés pasando, pero hoy también Dios te puede perdonar y puedes obtener de nuevo ese gozo que está hablando David. David ya había experimentado ese gozo. A lo mejor nosotros ya hemos experimentado ese gozo, pero hemos pecado. Hoy Dios quiere que volvamos a recibir ese gozo de su salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él y decirle, límpiame, perdóname. Ya no quiero ser igual.
Dice el Salmo 32, del 3 al 5, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Te secas, muerto viviente, confiesa, y Él nos perdonará. Esta parte está hablando de eso, ¿no? De que no, a veces cometemos pecado, ¿y qué pasa? También el pecado nos consume. Así como tenemos el gozo de su salvación, el gozo que nos va a traer alegría en nuestras vidas. Pero ¿qué va a pasar en el pecado? Nos va a consumir. Nos vamos a secar. Necesitamos hoy confesar nuestro pecado y decirle, Dios, perdóname. Dice que Él perdona nuestra maldad y Él va a perdonar nuestro pecado. Y hoy lo único que tenemos que hacer es decirle, Dios, perdóname. Perdóname, quiero recuperar ese gozo que solamente tú me has dado. El punto número 5, ya le pedimos perdón, hemos recuperado ese gozo. ¿Cómo podemos permanecer en ese gozo? Dice Juan 15, del 1 al 11. Seguramente te sabes también este pasaje acerca de Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid y mi Padre el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Y esta parte de va a limpiarnos, pues a veces va a cortar. Y el cortar a veces nos va a quitar cosas que quizá a nosotros nos traía quizá alegría, quizá satisfacción, pero que nos alejaba de Dios. Dios va a limpiar nuestras vidas. Si ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cómo vamos a tener ese gozo? ¿Cómo vamos a seguir teniendo ese gozo? ¿Pasando tiempo con quién? Con Dios. ¿Y cómo vamos a pasar ese tiempo? En su palabra. Está bien y sigue viniendo los domingos, los miércoles, pero necesitamos pasar tiempo con Dios, estar pegados a la vid verdadera. Y entonces, pasando ese tiempo en la vid verdadera, ¿qué vamos a tener? Gozo. Que vamos a estar confiado en Dios. Necesitamos pasar ese tiempo con Él. Y el último punto, ese fruto, cuando tú llevas fruto, ese fruto no es para que tú mismo te lo comas. Ese fruto es para que los demás lo puedan comer. Ese fruto es para que los demás lo puedan ver y entonces ellos puedan decir, yo quiero ser como ese árbol, yo quiero dar ese fruto. Dice en Filipenses 4, del 1 al 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, ¿no? Este fruto que tú das, o esta relación también que tenemos con Dios, también es una relación que podemos tener con los demás. Y es la forma en que también podemos compartir ese fruto. Cuando tú llevas fruto, entonces los demás pueden tomar de ese fruto. Cuando los demás toman de ese fruto, ¿de quién están comiendo? De Jesús. ¿Qué es lo que están comiendo? A Jesús. Necesitamos también llevar nosotros
ese fruto. Nuestra comunión no tan solo es con Jesús, sino también con los que están con nosotros, ¿no? El fruto es para alguien más, no nada más es para que tú te llenes de fruto. ¿De qué caso tendría que nos llenáramos de fruto? ¿Qué va a pasar con el fruto? ¿Va a caer? ¿Y qué va a pasar con ese fruto? Se va a pudrir en el suelo. Es para que los demás lo puedan tomar y puedan comer y puedan disfrutar de ese gozo que solamente Dios nos da. ¿Quién tiene más de 30, 40 años en el Señor? Alce la mano. Pocos. Pocos somos de la vieja guardia, dirían, ¿no? Bueno, qué bueno que también has decidido aceptar a Cristo. Yo me acordaba cuando me dieron el tema de un canto que cantaban cuando era niño, o sea que seguramente tiene más tiempo, y que hablaba del gozo, ¿no? Y me acordaba de ese seguramente, a lo mejor lo has escuchado, a lo mejor no tienes tantos años en el Evangelio, pero seguramente por ahí lo has escuchado. Luego les digo, hay los que tenemos ese corazón pente ahí guardado en nuestras vidas, por ahí nos sale, ¿no? Y yo me acuerdo que este canto lo oía y me gustó. Bueno, de niño pues me lo aprendí y hoy entiendo también esto, ¿no? Y me acuerdo que dice algo así, disculpen mi voz, pero decía, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y bueno, y de ahí ya sabe un chorro de cantos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Si se dan cuenta, yo no estoy en alabanza, ¿verdad? Pero es eso. Siente el gozo de la salvación. Siente el gozo que solamente Dios te puede dar. Dice que son como ríos de agua viva. ¿Qué pasa con el río? El agua no se queda. Está todo el tiempo fluyendo. Y entonces eso hace que todo el tiempo tu vida se esté, ¿qué? Limpiando. ¿No has experimentado el gozo? Acepta a Jesús como tu Salvador. ¿Has estado en pecado? Hoy es tiempo de arrepentirte, de decir, Dios, perdóname. Y quiero sentir nuevamente el gozo de tu salvación. ¿Has estado en alguna prueba, en alguna dificultad? ¿Has perdido quizá a alguien? Dios sabe de tu dolor. Dios sabe de tu dificultad y de tu problema. Pero Él está ahí contigo y no te ha dejado. Que le puedas decir, Dios, quiero experimentar ese gozo que aún en medio de la dificultad, yo estoy ahí. Entonces que todo el tiempo andemos optimistas, ¿no? Sonriendo todo el tiempo y decir, estoy bien contento, y por dentro estar muriéndote literalmente, ¿no? Si no es algo que se produce dentro de nosotros y se sale, ¿no? Y también podemos hoy descansar y decir, Dios, yo no puedo producir ese fruto. ¿Cuántas veces hemos intentado eso, no? Estar contentos, estar alegres. Y la verdad es que no podemos. Pero cuando estás en Dios, no tienes que esforzarte. Y aparte, para los que estamos feos, dice que la alegría trae hermosura, ¿no? Al rostro, ¿no? Entonces, pues mira, doble beneficio, ¿no? Así ya, al menos dicen, ya no dirán ese hermano feo, sino dirán, mira qué contento, qué gozoso. Hoy Dios quiere que seamos gozosos en Él, no en lo que nosotros vemos, no en lo que nosotros
pasamos, sino en lo que Él ya hizo en la cruz. Y entonces descansar y decir, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero sentir el gozo de tu salvación. ¿Oramos? Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que esta parte del gozo no es algo que nosotros podamos producir, Señor, y solamente tú lo puedes producir. Y gracias, Señor, por ello. Gracias porque lo que hemos estado viendo en Gálatas, Señor, no es lo que nosotros tratemos de producir, sino lo que tú has hecho, Señor. Y podemos descansar en ello, descansar en tu obra que ha sido completa, Señor. Y gracias, Padre, por esta oportunidad también que nos das de ponernos a cuentas contigo y de poderte decir, devuélveme el gozo de tu salvación y perdóname. Perdóname porque he estado en pecado. Y también que puedas descansar, que sabiendo que en tu tristeza, en tu dificultad, en tu dolor, Dios ha estado contigo y no te ha desamparado. Y Señor, permite que podamos saber eso, Señor, y no tan solo saberlo, sino experimentarlo, Señor. Y gracias porque podemos descansar en tu obra perfecta. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.